Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Pedro le dijo a Jesús: Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? La palabra de Dios que hoy viene a nuestro encuentro, nos está animando también a continuar en este tiempo ordinario. Terminamos nuestro tiempo pascual. Vayan, anuncien, ¿verdad? Por todo el mundo. Y hoy estamos retomando desde la 8ª semana del tiempo ordinario. Y aquí, queridos amigos, en este martes, el Señor, a través del Evangelio de San Marcos, nos propone el dejar todo y seguir al Señor. Pero algunas veces parece que nos da incomodidad. O sea, ñande ya se cayó, ya casi llegó. Pareme esta signa, retribución. Ya ñande la ya se cae muchas veces. Queremos que el Señor retribuya aquello que nosotros pensamos que es nuestro, ¿verdad? Llame ende, llame ende, amén, batelare comie, ama eudacela como retribución, ere pagatache, más o menos. Es algo muy humano, ¿verdad? Y si nosotros no crecemos de un sentido espiritual, queridos hermanos, siempre vamos a estar detrás de todo lo que significa la retribución, ¿verdad? Todo lo que significa llame ende, andeme, ana y se lleva. Bueno, pero en fin, aquí hay una respuesta de Jesús, porque es muy humano y es algo muy nuestro, somos criaturas, estamos supeditados ciertamente a la ley de nuestra misma naturaleza, ¿verdad? Es casi como una defensa, es la defensa o autodefensa que tenemos interiormente con respecto al sobrevivir, la sobrevivencia. La llame no pega pimba y cota y la sea japono pega pimba y cota y es la ganata y nego ave, ¿entienden, queridos hermanos? No es fácil. Hay santos que incluso dejaron todo, verdaderamente, después de estar en grandes comodidades, queridos hermanos, para vivir la vida del mendigo, verdaderamente, del mendigo. Así como muchas veces a Yuhua esa lleva entre nosotros también estaba y pesa la mendigo mía. Ciertamente que no sé si ellos quieren verdaderamente vivir, si es una opción, ¿verdad? Si es una opción, o si es simplemente ya una impotencia o es una causa de la pobreza que nosotros causamos, y por eso es causa, ¿verdad? Porque nosotros somos los responsables de que existan estas pobrezas, de gente que no pueda superarse, lastimosamente, en el nivel de formación, en el nivel de educación, en el nivel económico, etcétera, etcétera. Esta es el problema. Pero en fin, aquí nosotros vemos como una situación que el evangelista nos quiere hacer reflexionar sobre nuestra generosidad y sobre qué es lo que Dios nos ofrece y nos da a nosotros desde nuestra generosidad. Jesús responde de la siguiente manera: les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, campos por mí, por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1. El 100 por 1. 100 es recibida de MBTI, de MBTI donde 100 y es recibida, lleva. En casa, hermano, hermana, etcétera, etcétera. En medio, pero queridos amigos, muy de esta situación. Cuando hay ley fácil pa, es recibida persecuciones. Es recibida persecuciones. Cuando decimos persecuciones no es porque me van a estar persiguiendo, me van a decir de amor o lo que sea. No, no. Las persecuciones, queridos amigos,
las primeras persecuciones que tenemos son las persecuciones interiores. Las persecuciones de querer volver siempre, de buscar nuestras propias comodidades, de querer buscar simplemente aquello que nos lleva después al egoísmo, nos lleva a no saber compartir en la comunidad, ¿entendés? Entonces, queridos amigos, esto es importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? O sea, ¿hacia dónde estamos apuntando? ¿Qué es lo que verdaderamente queremos? ¿Qué es lo que verdaderamente buscamos, queridos amigos? Esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Entonces, por eso, queridos amigos, cuando nos dice aquí, en medio de persecuciones, quiere decir que estamos ella recibida en Andaela y por ambas cuando queremos hacer bien las cosas. Y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Es decir, somos nosotros, como en muchas oportunidades escuchamos en el Evangelio, quienes construimos nuestro cielo. No hace falta que el Señor te mande al cielo o te mande al infierno, porque es tu opción de vida. Porque entonces es como un camino lógico. Pero la cebolla ñemo burrino peña de ya se vio más oriente hace junto al Señor, ¿no? Diga tú. Pues en digo nunca andé casi más peña de ya. Vio con quiero irme con Dios y quiero irme al cielo. Sin de nunca andé casi en el sin bebé. Entonces, de oigo la elegía. Por eso dice el Señor que nosotros mismos buscamos nuestro infierno o nosotros mismos hacemos nuestro cielo. Así es que, queridos hermanos, ñañepia maiteque. Generosidad, entrega, a pesar de que vamos a encontrar muchas persecuciones interiores en nuestro corazón, en nuestra mente, que no nos hagan tomar esas decisiones fuertes para dar pasos importantes en la vida. Que así sea. Que así sea.